Andrés, tengo entendido que la causa R ha introducido un antejuicio de mérito contra el fiscal general de la República. ¿Por qué? Bueno, va a presentar. Estimamos que en máximo una semana estaremos formalmente presentando ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia esta solicitud de antejuicio de mérito que está prevista en el artículo 22 de la Ley del Poder Ciudadano que aprobó la Asamblea Nacional en el mes de septiembre del año 2001. En los artículos 274 y 276 de esa ley establece que se podrá solicitar por situaciones de negligencia, por incumplimiento de la responsabilidad en el cargo. ¿Ha sido negligente? ¿En Por qué ha supuesto, sido negligente? ha sido negligente el fiscal en la observación rigurosa, por ejemplo, de la sana administración. Este es un régimen corrupto por donde se le mire. Yo incluso arriesgo la opinión de que es el régimen más corrupto, el gobierno más corrupto que conozca la historia política de Venezuela. ¿Por qué lo dice? ¿Pues cita algún caso concreto? Perfectamente el caso, uno de los más frescos que tenemos es el caso de la Quinta Línea de Alcázar, donde el gobierno, bajo la figura de una inversión, está endeudando al país, haciéndola de manera directa, a dedo, sin licitación. Está en el caso de la puesta en marcha de la Quinta Línea de Alcázar, están comprometiendo a la nación por 650 millones de dólares sin haber recurrido a la Asamblea Nacional para la aprobación. Pero yo vi al embajador suizo muy contento por las inversiones que están haciendo los suizos y la empresa Péchinet también está feliz con esa inversión. Bueno, es parte de las investigaciones que estamos solicitando y de la averiguación, porque yo estoy absolutamente seguro que lo que allí se está realizando no es más que una patraña jurídica donde prácticamente estamos en una situación de maquila en el caso concreto del... ¿Pero se robaron algo? Sí, yo creo definitivamente que se lesiona a la nación desde el punto de vista patrimonial, porque hay compromisos, endeudamientos ilegales de los cuales no se ha dado ningún tipo de explicación, una operación que se hizo de manera clandestina. Ese es un caso, pero tenemos el otro caso de Benalún, por ejemplo, donde ha acordado un caso muy concreto al que se le quiere echar tierra por todos lados, acordó un suministro de metal a una empresa de Guayana, donde el contrato se hizo de manera clandestina, se aprobó de manera irregular, donde los representantes laborales, el doctor Manuel Díaz y otros representantes laborales son amenazados de muerte, amenazados judicialmente, son acosados por haber hecho este tipo de denuncias. Luego tenemos el caso de la propia corporación, o mejor dicho, el propio presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, que acaba de firmar un contrato con la empresa Cristalet, en la cual se compromete, también hecho a dedo, sin licitación, comprometiendo por 20 años una mina que tiene comprobados 11 millones de onzas de oro. Y entonces eso se ha hecho un contrato leonino allí, donde se transgredió absolutamente toda la normativa legal venezolana y donde al final de cuentas la empresa prácticamente declarada en quiebra, esta empresa Cristalet, se ha convertido o ha establecido una especie de figura de arrendatario de esas tierras, donde ha metido 200 mineros con monitores hidráulicos y donde le cobra una cuota o un porcentaje por el resumen que sacan. ¿En Cuba se hacen licitaciones? No se hacen licitaciones. Bueno, entonces, ¿por qué quieres tú que aquí las hagan? Bueno, pero como quiera que estamos frente a la supuesta mascarada democrática de la cual se habla, entonces, por lo menos ese tipo de cosas debieran respetarse. Y luego está el FIEN, que es el caso más patético de todo. Este es un caso en el cual el presidente y sus colaboradores se declararon convictos y confesos, en el cual admitieron ante toda la opinión pública nacional que ellos le dieron un uso distinto a unos recursos que tenían un uso establecido o un destino establecido. Pero ellos dijeron que lo habían usado para pagar sueldo y después se demostró que había una partida de sueldos que también había sido Así es, pero según la teoría administrativa del gobierno chavista,
ellos supuestamente tienen un saco de plata allí, meten la mano para esto y de ese mismo sacan plata para otra cosa. ¿Y así no es en Cuba? Bueno, así es en el régimen cubano, o puede ser en cualquier otro régimen dictatorial, pero no es el caso venezolano. Y en ese sentido, nosotros tenemos el deber de denunciar esto, y a eso es que nos referimos cuando el fiscal general de la República se muestra negligente, ya que no ataca, de acuerdo a las responsabilidades que tiene constitucionalmente, no ataca la corrupción administrativa, no vela por la rigurosa observación de los derechos humanos, porque allí están todas las masacres que se han venido dando en Venezuela y todas están impunes. Entonces, este fiscal general, que lo hemos visto muy diligente... ¿A qué masacres te refieres? Me refiero a las dos masacres de Altamira, me refiero a la masacre de Puente Llaguno, me refiero a los ataques armados a los médicos del hospital del Llanito, me refiero a los ataques violentos que ha recibido toda la comunidad cuando participa en manifestaciones pacíficas. ¿Pero por qué te llama cívicas. la atención eso? Fíjate, en las masacres de Altamira murieron 7 personas, en la masacre de Puente Llaguno murieron 19 personas, pero aquí todos los días están ocurriendo más de 24 asesinatos y no pasa nada. O sea, durante el régimen del presidente Teniente Coronel Chávez han ocurrido más de 30.000 homicidios en Venezuela. Eso es más del doble que en cualquier periodo presidencial anterior. Y más de 25.000 de esos asesinos andan por la calle, libres. Bueno, eso es lo que confirma. Entonces, esa es la norma. Eso es lo que confirma, Marcel, que este fiscal general de la República, el doctor Isaías Rodríguez, no cumple con sus funciones. Es un negligente, es un hombre entregado. Pero no lo pusieron ahí para eso. Diría yo, ante el Ejecutivo Pero Nacional. no lo eligieron para eso, no lo eligieron ahí para que fuera complaciente con el presidente. No lo eligieron para que enjuiciara al presidente. Efectivamente, esa es la razón entonces por la que tenemos que proceder contra él. Solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito para un fiscal que no merece llamarse como tal, ya que este debería ser el garante del ordenamiento jurídico del país. Ahora, ¿por qué contra el fiscal nada más y no contra el contralor, que me parece que es bastante más zángano? Bueno, igualmente, estaremos procediendo, pero yo creo que en este caso, ya que en manos del fiscal está la situación del FIEN, y siendo la corrupción uno de los elementos, yo diría el flagelo junto a otros, pues el odio, la división, la violencia que se ha venido incubando durante este régimen. Bueno, así se ha incubado la corrupción y yo creo que es un deber como parlamentario que tenemos el de ir a hacer este tipo de denuncias y hacer este tipo de solicitudes. Yo creo que es una responsabilidad con la patria porque, bueno, hemos visto un fiscal muy diligente persiguiendo trabajadores petroleros, lo hemos visto y esto es lo que indigna realmente. Hemos visto un fiscal persiguiendo políticamente a luchadores sociales. Pero cuando se trata de corrupción de su amigo Chávez, cuando se trata de la corrupción del gobierno de su amigo, cuando se trata del asesinato de humildes ciudadanos que pacíficamente marchan y manifiestan públicamente, bueno, el fiscal prácticamente se lava las manos. Cuando se trata de los recursos de las gobernaciones y de las alcaldías que fueron de los cuales se apropió indebidamente el gobierno nacional y no se los entregó a esos municipios y a esas gobernaciones, bueno, el fiscal general de la República, muy bien, gracias, con una cara de yo no fui, aparece por allí hablando pasito a pasito, como si nada hubiese ocurrido en el país. Esa es la razón por la que vamos a proceder en una solicitud de antejuicio de mérito contra el fiscal general de la República. Ahora, ¿tú crees que el presidente es un corrupto? Yo pienso que sí. No tengo duda alguna que el presidente es un corrupto, porque el presidente, bueno, y no tengo dudas de que el presidente esté de alguna manera involucrado, sea socio de toda la corruptela que está ocurriendo en el caso concreto de Guayana. Recientemente la revista Forbes publica entre los hombres más ricos del mundo a Fidel Castro. Sin embargo, no que fue una sorpresa para todo el mundo, porque la gente se imagina que, bueno, Fidel Castro, el pueblo cubano... País pobre, presidente rico. Imagínate tú. Así no era el mismo caso con Duvalier, con Trujillo, con todos esos. Todos terminaron pero en la lista no está el presidente Chávez. Bueno, pero en algún momento, antes no aparecía tampoco el Fidel Castro, el dictador Castro, pero en esta oportunidad apareció y aparecerá también el presidente Chávez, no tengo duda. ¿Y dónde crees tú que tiene los reales? El presidente Chávez no puede estar ausente ni en desconocimiento de
la situación de corruptelas que ocurren en el país. El presidente Chávez no está ausente ni desconoce lo ocurrido en el Plan Bolívar 2000. No puede desconocer lo que ocurre con el Fondo Único Social. No puede desconocer las comisiones que se cobran en el Ministerio de Infraestructura. No puede desconocer eso. Y por supuesto no desconoce lo que ocurre con el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, que por primera vez en la vida un presidente de la Corporación de Guayana se reserva las compras del sector aluminio. ¿Tú crees que el general Rangel es un corrupto? Por supuesto, yo no tengo dudas. Está incurso en actuaciones de corrupción. El general Rangel llegó a Guayana y en el tiempo que ha tenido allí, en el corto periodo, se compró un penthouse en uno de los sitios más lujosos y más caros de Puerto Ordaz. Se compró una oficina en la Torre Latina. Le gustan las lanchas y obtuvo una lancha y, por cierto, mandó a construir un puerto para esa lancha y motos de agua que parece ser son aficionados sus hijos igualmente. Entonces, bueno, se viene dando una situación allí irregular que todo el mundo comienza a conocer, donde se han convertido las empresas básicas de Guayana en una caja chica para el partido de gobierno, donde Nicolás Maduro, por ejemplo, envía desde Caracas una comunicación al presidente Rangel para que le otorgue viáticos por $45.000 a gente que acompaña, sindicaleros que van a acompañar al presidente de la República en alguno de los viajes que ha venido realizando. Todo eso lo conoce el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y bueno, allí está la situación, lo hemos venido denunciando y eso lo conoce absolutamente el ciudadano presidente de la República porque es imposible que no conozca. De allí que siempre señalamos e insistimos en señalar que Hugo Chávez es socio de la corrupción, de esa podredumbre que existe en Guayana. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Andrés, una de las cosas que nos enseña la historia es que los países donde hay más corrupción es generalmente los países donde hay más pobreza y menos justicia. En el caso venezolano eso se ha puesto en evidencia durante el régimen del teniente coronel Chávez. Más de 1,5 millones de personas han perdido sus empleos y más de 3,5 millones de personas han ingresado a esa terrible categoría de pobre. Mientras que los tribunales pues funcionan de una manera muy arbitraria, ya que 85% de los jueces están con carácter provisorio, de manera que el gobierno los puede sacar y meter cuando quiera, como hemos visto en muchos de estos casos, de manera que es importante este tipo de gestiones. Ahora a mí me llama la atención porque siempre te tuve por muy amigo del fiscal, de Isaías Rodríguez, y me parecía que tú lo estimabas y lo apreciabas mucho. Bueno, sí, yo no puedo negar esa amistad que con mucho respeto y mucha cortesía tuvimos durante un tiempo. Pero yo te confieso, y lo he dicho públicamente y lo ratifico en esta oportunidad, para mí conocer a este Isaías Rodríguez que hoy yo veo al frente de la Fiscalía ha sido una gran decepción, extraordinaria decepción. Ahora, bueno, y pues, pude, pues, así como decía que antes era mi amigo, yo ahorita de verdad que es una cosa que avergüenza en todo caso decir que uno es amigo de un fiscal que no tiene el suficiente coraje, la suficiente dignidad y la suficiente independencia y autonomía para realzar un poder público tan importante como ese y tan fundamental en un momento tan estelar para la vida del país, sobre todo cuando están en peligro libertades democráticas y libertades y agresión a los derechos humanos. Esta amenaza que se cierne sobre la libertad en Venezuela y sobre la democracia ha provocado el rechazo de la mayoría de los venezolanos. Sin embargo, uno no ve todavía cuál es la salida. O sea, la gente firmó por una cantidad de instrumentos, la gente firmó para que derogaran unas leyes y las leyes siguen vigentes, firmó para que revocaran unos diputados, los diputados siguen legislando, la gente votó para que le hicieran un referéndum revocatorio al presidente, todavía no se está organizando nada. La gente votó por una enmienda constitucional, todavía no ha pasado nada. La gente votó por una constituyente, todavía no ha pasado nada. La gente votó por un referéndum consultivo, se lo birlaron y no va a haber ningún referéndum consultivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la oposición en este país? Bueno, bien bueno que tocas el tema, porque lo primero que quiero decirle al pueblo venezolano que nos está mirando en este instante,
que por los contactos que hemos venido teniendo noto como un cierto desaliento en la gente. Yo quiero pedirle al pueblo que no hay lugar en este instante para desaliento, que nadie puede rendirse, que ahora más que nunca hay que fortalecer ese espíritu de lucha, de pelea, de combate que hemos venido sosteniendo hasta el día de hoy. Bueno, donde este pueblo, la pregunta que habrá que hacerse es ¿qué más tenemos que hacer? Lo ha hecho todo. Pueblo que lo ha dado todo, de verdad, verdad. Y en ese sentido, bueno, nuestro llamado a mantener esa esperanza en alto y a mantener, por supuesto, esa condición de pelea y de compromiso que se ha mantenido hasta ahora. Lo primero, un llamado a la coordinadora democrática o una observación. Esa coordinadora, como hemos venido señalando públicamente, debe reestructurarse y más allá de la reestructuración, yo diría que lo más fundamental o lo más importante que debe asumir es dotarse de una política estratégica que a nuestro modo de ver no hay otra que no sea la Asamblea Nacional Constituyente. Por considerar que desde el punto de vista constitucional es inobjetable, inatacable, imparable. Y desde el punto de vista de eficacia es infalible para lograr los propósitos que queremos. ¿Qué estamos planteando en este instante? Queremos que el presidente Hugo Chávez salga y efectivamente todos los esfuerzos deben estar orientados hacia allá. Pero tal como está la situación, y tú lo mencionabas, la situación de pobreza, el colapso institucional que tenemos, estructuras, bueno, que han venido siendo montadas para un propósito o un régimen montado sobre unas características ideológicas que no compartimos, bueno, nos está diciendo que el problema del país ya no solamente es sacar a Chávez, sino que hay que desmontar todo un régimen, hay que desmontar todas unas estructuras, y la Asamblea Nacional Constituyente cumple con dos objetivos fundamentales, el de sacar al presidente y el de asumir paralelamente, y con esto por supuesto que se ganaría todo el tiempo del mundo, el de asumir de manera directa y paralela la reconstrucción del país en materia económica para realzar todo lo que tenga que ver con crecimiento económico y producir los empleos que se requieren, para reestructurar de nuevo PDVSA, y yo pienso en estos términos: un primer decreto de la Asamblea Nacional Constituyente saca al presidente, un segundo decreto plantea de manera inmediata, tiene que plantear la reincorporación de todos los gerentes y todos los trabajadores de la empresa de petrolera nacional, de PDVSA, nos permitiría asumir de manera inmediata la reestructuración de todo el poder público nacional, sustituir al fiscal, sustituir al contralor, a ese poder judicial que nosotros conocemos que está entregado al presidente. Bueno, nos permitiría rehacer absolutamente todos los poderes públicos del país. De tal manera que este planteamiento de la Asamblea Nacional Constituyente que estamos haciendo no choca ni con el esfuerzo que hace la mesa, que si se produce la mesa un resultado como un acuerdo negociado con el presidente Ahora, ¿de qué depende que haya proceso o no electoral constituyente? no, depende sencillamente de que se nombre el Consejo Nacional Electoral, porque las firmas que vamos en los próximos tiempos a dar una información al país de cuántas firmas tenemos, porque estas no fueron incluidas dentro del firmazo, todo porque, como sabemos, algunos partidos dentro de la coordinadora no asumieron como parte del firmazo la Asamblea Nacional Constituyente, tuvimos que hacerlo de manera paralela, pero contamos con esa firma. Vamos a seguir recogiendo firmas, vamos a presentarla una vez que tengan, y lo importante de la Asamblea Nacional Constituyente es que pone el juego en manos del pueblo. Ese poder, o yo diría esa fuerza que representa el 80% del pueblo venezolano marchando, tiene que ser convertida en un poder. ¿Y cómo convertimos esa gran fuerza del 80% de venezolanos que quieren un cambio en un verdadero poder? Bueno, poniendo en sus manos la posibilidad de resolver el asunto, y eso se hace solamente asumiendo ese poder originario Ahora, que reposa en el pueblo que y no, a través de la Asamblea ¿qué te Nacional garantiza que Constituyente? no se van a robar ese derecho, así como se robaron el referéndum consultivo? Según un juez pirata dicta una sentencia a todas luces inconstitucional, ilegal, y dejan a Venezuela sin Consejo Nacional Electoral y sin referéndum consultivo a pesar de las Yo no firmas. veo, Marcel, y televidentes que comparten con nosotros hasta ahora, yo no veo ninguna posibilidad para frenar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo la van a obstaculizar? Pero en el supuesto negado de que la obstaculizaran, que Chávez hiciera lo imposible y se valiera de todas las artimañas y le pone freno a eso,
Bueno, los artículos que hablan de la Asamblea Nacional Constituyente es el 347, 348 y 349. Y queda el último de los artículos, que es el 350, que no es como algunos dicen que el 350 plantea la desobediencia civil. No, hablando o viéndolo exactamente, estrictamente, como está escrito el artículo, plantea es la rebelión civil y el desconocimiento de un régimen de manera total. Si al pueblo venezolano le llegaran a trancar ese último recurso constitucional y democrático que tiene, que es el de, frente a una crisis de tamaña, de tal magnitud como la que tenemos en este instante, que también para eso está hecho la constituyente, no solamente para escribir una nueva constitución, si le coartan ese derecho, bueno, aquí no hay nada más que plantear abiertamente y por la calle del medio una rebelión civil frente a un gobierno que trancó todas las posibilidades democráticas. Y en ese momento yo invocaría también a la propia, a esa digna Fuerza Armada Nacional que puede estar allí, que se plantea o se cataloga como institucional, para que defina las cosas también en relación a si hacemos respetar o no derechos democráticos en el país y si acompaña o no al pueblo en el desconocimiento de un gobierno que se puso definitivamente al margen de todo el Estado de Derecho en Venezuela. Andrés, tengo entendido que la causa R ha introducido un antejuicio de mérito contra el fiscal general de la República. ¿Por qué? Bueno, va a presentar. Estimamos que en máximo una semana estaremos formalmente presentando ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia esta solicitud de antejuicio de mérito que está prevista en el artículo 22 de la Ley del Poder Ciudadano que aprobó la Asamblea Nacional en el mes de septiembre del año 2001. En los artículos 274 y 276 de esa ley establece que se podrá solicitar por situaciones de negligencia, por incumplimiento de la ¿Tú crees responsabilidad que en el el cargo. fiscal general ha sido negligente? ¿En Por qué ha supuesto, sido negligente? ha sido negligente el fiscal en la observación rigurosa, por ejemplo, de la sana administración. Este es un régimen corrupto por donde se le mire. Yo incluso arriesgo la opinión de que es el régimen más corrupto, el gobierno más corrupto que conozca la historia política de Venezuela. ¿Por qué lo dice? Pues cita algún caso concreto. Perfectamente el caso, uno de los más frescos que tenemos es el caso de la Quinta Línea de Alcázar, donde el gobierno, bajo la figura de una inversión, está endeudando al país, haciéndola de manera directa, a dedo, sin licitación. Está en el caso de la puesta en marcha de la Quinta Línea de Alcázar, están comprometiendo a la nación por 650 millones de dólares sin haber recurrido a la Asamblea Nacional para sin licitación, comprometiendo por 20 años una mina que tiene comprobados 11 millones de onzas de oro. Y entonces eso se ha hecho un contrato leonino allí donde se transgredió absolutamente toda la normativa legal venezolana y donde al final de cuentas la empresa prácticamente declarada en quiebra, esta empresa Cristalé, se ha convertido o ha establecido una especie de figura de arrendatario de esas tierras donde ha metido 200 mineros con monitores hidráulicos y donde le cobra una cuota o un porcentaje por el resumen que sacan. ¿En Cuba se hacen licitaciones? No se hacen licitaciones. Bueno, entonces, ¿por qué quieres tú que aquí las hagan? Bueno, pero como quiera que estamos frente a la supuesta mascarada democrática que aquí, de la cual se habla, son muy concretos, que al que se le quiere echar tierra por todos lados, acordó un suministro de metal a una empresa de Guayana,
donde el contrato se hizo de manera clandestina, se aprobó de manera irregular, donde los representantes laborales, el doctor Manuel Díaz y otros representantes laborales son amenazados de muerte, amenazados judicialmente, son acosados por haber hecho este tipo de denuncias. Luego tenemos el caso de la propia corporación, o mejor dicho, el propio presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, que acaba de firmar un contrato con la empresa Cristalet, en la cual se compromete, también hecho a dedo, aprobación. Pero yo vi al embajador suizo muy contento por las inversiones que están haciendo los suizos y la empresa Péchinet también está feliz con esa inversión. Bueno, es parte de las investigaciones que estamos solicitando y de la averiguación, porque yo estoy absolutamente seguro que lo que allí se está realizando no es más que una patraña jurídica donde prácticamente estamos en una situación de maquila en el caso concreto del... ¿Pero se robaron sí, algo? Sí, yo creo definitivamente que se lesiona a la nación desde el punto de vista patrimonial, porque hay compromisos, endeudamientos ilegales de los cuales no se ha dado ningún tipo de explicación, una operación que se hizo de manera clandestina. Ese es un caso, pero tenemos el otro caso de Benalún, por ejemplo, donde ha acordado un